Hola chicos, chicas. Hoy vamos a ver la narrativa latinoamericana del siglo XX y en particular vamos a focalizar la atención sobre el término realismo mágico y su producción literaria. Empezamos con esta diapositiva donde vemos la tapa de un libro que justamente lleva el título de Realismo mágico. El autor es Franz Roh, un crítico alemán de pintura, y escribe prácticamente este libro que se traduce al español en la Revista de Occidente en 1925, una importante revista fundada por Ortega y Gasset en Madrid, por el filósofo Ortega y Gasset, un famoso filósofo español. Ese término de Europa después se traslada a América Latina. Vamos a ver cuándo empieza realmente a usarse dentro de la literatura. Y en este sentido, yo subrayo este ensayo de Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano, que aparece en 1949, donde este escritor define prácticamente un poco su mentalidad, digamos, literaria, su visión literaria, mejor dicho, y pone el término de realismo mágico. De hecho, he subrayado este fragmento, el ensayo, donde dice que lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de datos realistas. Evidentemente, el hombre como misterio será la parte mágica de la realidad, ¿no? Una adivinación poética o una negación poética de la realidad, lo que a falta de otra palabra podrá llamarse un realismo mágico. O sea que ya vemos que se va utilizando este término, pero digamos que a nivel literario el realismo mágico, adelanto algo que después voy a retomar, fundamentalmente tenemos que esperar los años 60, 50, 60. Y en particular hay que tener como punto de referencia seguramente la famosa novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, que aparece en 1967. Pero seguimos. Seguimos con otro autor muy importante dentro de estos precursores del realismo mágico de los años 50, 60, 70, y me refiero a Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, y a la obra Hombres de Maíz, una obra muy interesante, que además de un escritor que ganó el Premio Nobel de la Literatura. Esta obra se publica en el año 1949 y se considera una novela precursora del realismo mágico latinoamericano. Su título hace referencia a un mito del Popol Vuh, uno de los libros sagrados de los mayas. No olvidemos que los mayas conocían la escritura. Y es muy interesante este libro al que se inspira Miguel Ángel Asturias para su novela Hombres de Maíz, y lo vemos en esta diapositiva. Este libro, como decía antes, es muy interesante porque el mismo Miguel Ángel Asturias dirá que mi realismo mágico es mágico porque él revela un poco de sueño, tal como lo conciben los surrealistas. Y aquí vemos evidentemente cierta relación con el surrealismo que nace en Francia, como sabemos, pero en España tiene una enorme difusión. Tal como lo conciben también los mayas en sus textos sagrados. Esta es una peculiaridad bien latinoamericana, o sea, introducir dentro de esta cultura mágica, mágica entre comillas, el elemento indígena, en este caso con referencia a este texto de los mayas. Leyendo estos últimos, yo me he dado cuenta
de que existe una realidad palpable sobre la cual se injerta otra realidad, creada por la imaginación, y que se envuelve de tantos detalles que llega a ser tan real como la otra. Si los surrealistas hacían mucha referencia al sueño, en este caso se habla más de imaginación, de fantasía, que llega también a ser magia. Toda mi obra se desenvuelve entre estas dos realidades, o sea, realidad e imaginación. Siguiendo, vamos a ver exactamente las características del realismo mágico. Yo lo había adelantado un poco antes. El realismo mágico se desarrolló en las décadas de los 60 y 70. En realidad tenemos obras también un poco anteriores, por ejemplo la de Juan Rulfo, Pedro Páramo, de 1955. Pero bueno, fundamentalmente desarrollo el boom, como algunos críticos lo definen, con esta palabra onomatopéyica inglesa, boom, efectivamente se realiza en estas décadas, producto de las discrepancias entre dos visiones que en ese momento convivían en Hispanoamérica: la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición. Este término es bien importante porque en la superstición encontramos elementos mágicos. Los siguientes elementos están presentes en muchas novelas del realismo mágico, pero no necesariamente todos se presentan en las obras. De hecho, digamos que he hecho una pequeña selección que después veremos al final de esta clase. Digamos que una obra, para ser realmente totalmente, ¿no?, perteneciente al realismo mágico, tendría que tener estos elementos, o sea, contenido de elementos mágicos, fantásticos, percibido por los personajes como parte de la normalidad. Por ejemplo, en la novela que vamos a estudiar, La Casa de los Espíritus, aparecen fantasmas, espíritus de parientes muertos, y esto como si fuera algo normal. Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. Los sentidos aquí, las sensaciones físicas, adquieren mucha importancia en las novelas de esta corriente. El tacto, la vista, el oído, el gusto. El gusto, sobre todo si pensamos en la novela Como agua para el chocolate de Laura Esquivel, por ejemplo. En términos de espacio, la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la pobreza y marginalidad social. Espacios donde la concepción mágica mítica se hace presente. Es evidente que, por lo general, los elementos de superstición, de magia, de creencias, se encuentran sobre todo a nivel popular, a nivel de clase social, digamos, más baja. Los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación, o es muy improbable que ocurran. Lógicamente, si aparece un espíritu, un fantasma, es evidente que la razón intenta quedarse un poco asombrada, digamos, y rechazar, ¿no?, esta versión de los hechos explicada con elementos mágicos para quedar dentro de este término. Siguiendo, otra característica del realismo mágico es, ahora tiene que aparecer, es el tiempo. Y aquí he puesto un cuadro de una pintora argentina, Alejandra Salgado, una pintora contemporánea que sigue prácticamente las reglas, entre comillas, del realismo mágico en su pintura. Y el tiempo asume una connotación que nada tiene que ver con la racionalidad moderna. Se percibe como elemento cíclico más que lineal. ¿Qué significa cíclico más que lineal? Por lo general, el tiempo nosotros lo percibimos como un reloj, ¿no? O sea, si pensamos, ahora son, por ejemplo, estoy mirando en este momento mi computadora, por ejemplo, son las 17:59. Si seguimos pensando horizontalmente, dentro de poco serán las 18, etc. El elemento cíclico, en cambio, introduce
algo distorsionado. Aquí leo así, capaz que se entienda un poco mejor lo que quiero decir. Con lo cual, elemento cíclico, a veces se presenta como distorsionado para que el presente y el pasado se parezcan y se repitan. Si pensamos en el círculos, ¿no? Un evento vuelve al punto de partida y podría repetirse más o menos de la misma manera. Esto lo podemos ver realmente muy bien en la Casa de los Espíritus, pero también, como decía antes, en la obra más características de García Márquez, Cien años de soledad. A ver si consigo bajar. Perfecto. Y aquí terminamos esta clase, también porque el tiempo empieza a ser más corto. Este software que estoy usando, el Screen Recorder, me permite 15 minutos, pero lo vamos a conseguir. Obras y autores. No he puesto a Jorge Luis Borges por una razón muy simple. Él mismo hablaba más bien de realismo fantástico, no de realismo mágico, para referirse a ciertas obras de su composición. Así que he puesto, hay muchos en realidad. He nombrado a Jorge Luis Borges porque me parece una figura gigante dentro de la narrativa y la poesía también latinoamericana, así que he nombrado a este gran autor. Pero hay muchos que lógicamente aquí no aparecen, pero que entran dentro del reino mágico. Entonces, volviendo a obras y autores, Arturo Uslar Pietri, ya nombré un ensayo antes, de 1949, hay un cuento de 1935, La lluvia, muy importante, o Miguel Ángel Asturias, que lógicamente también he nombrado antes, pero solamente he nombrado a la novela Hombres de Maíz, de 1949, pero he incluido también El señor presidente, de 1946. Estos, digamos, se pueden considerar un poco los precursores. Aquí ya empezamos a ver los principales representantes del realismo mágico. Julio Cortázar, con su Bestiario, de 1951, y Final de Juego, de 1956. Juan Rulfo, con Pedro Páramo, de 1955, que también he nombrado antes en la explicación. Y lógicamente no puede faltar el gigante de esta corriente, Gabriel García Márquez, con su 100 años de soledad, de 1967, y Crónica de la muerte anunciada, de 1981. Hay muchas obras de este autor, lógicamente, pero estoy subrayando las que me parecen más características de esta corriente. Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, de 1981. Isabel Allende, La casa de los espíritus, pero también de Amor y de sombra, pero bueno, he focalizado la atención sobre esta novela, que es la que vamos a estudiar. Y finalmente, Laura Esquivel, Como agua para chocolate, de 1989. Isabel Allende y Laura Esquivel forman parte del post-boom del realismo mágico. Luego, esta corriente lógicamente va, digamos, perdiendo un poco su desarrollo, entre comillas, pero bueno, sigue siendo un punto de referencia importantísimo para la narrativa latinoamericana, y seguramente en todo el mundo alguien tiene en su casa un texto perteneciente a uno de estos autores o a esta corriente. Bueno, me parece que estamos dentro del límite de lo que nos permite esta aplicación. Muchas gracias por haberme escuchado. Estamos en las clases del tiempo del coronavirus. A ver si nos vemos lo antes posible en una clase real. Me despido, chicos, con un hasta luego, muchachos. Chau.